Nuevo año, nuevas Alumni Talks. Hoy os doy la bienvenida a un nuevo episodio con Paulina Gallardo, una alumni que tiene una sólida trayectoria laboral. Paulina Gallardo cursó el máster en Business Intelligence and Data Management en INESDI, obvio, y tiene una muy amplia trayectoria laboral en el mundo de la analítica de datos. Actualmente ella trabaja como manager en reporting y analítica en Adidas y aplica técnicas de data science sobre Big Data para apoyar la toma de decisiones estratégicas. Bienvenida, Paulina. Muchas gracias. Vamos a empezar con algunas preguntas sobre tu experiencia en la escuela en INESDI. Y bueno, yo quería saber un poco qué fue lo que más te sorprendió cuando empezaste este máster en Business Intelligence and Data Management. Creo que una de las cosas que constantemente lo hablaba con algunos de mis compañeros era que si hubiera sabido esto antes, porque antes yo venía de Product Management, ¿no? Y si hubiera sabido algunas cuestiones a lo mejor de data, de la estructura de los datos, hubiera sabido pedir las cosas a los desarrolladores de una mejor manera, ¿no? Siento que eso fue bastante, fueron varios momentos en clases en el que, uff, si hubiera sabido. Em, Sobre todo la complejidad de la estructura de los datos y lo complejo que llega a ser de que uno como producto que entiende el negocio quiere pedir algo y creemos que es solamente como en Excel de sí, solamente muévele aquí y ya está. Y una vez que entiendes la complejidad que hay detrás, las peticiones se vuelven un poco más específicas, ¿no? Eso fue de las cosas que más me sorprendió una vez que entiendes el mundo de los datos de la parte de atrás, ¿no? ¿Y algo que no esperabas aprender pero que hoy aplicas en tu día a día en Adidas? Eh, Algo al final del máster tuvimos una clase que teníamos que hacer como una petición a una fábrica de cómo está la estructura de los datos, ¿no? Y teníamos que ir a hacer como entrevistas a diferentes partes de la fábrica, que era un ejercicio que hacíamos en clase, ¿no? El profesor tenía un ejercicio muy bien estructurado. Y algo que en esa clase aprendimos era como una vez que entiendes la estructura del dato, pues sí, entiendes la estructura del negocio y ahí ese profesor nos explicó los trading terms, el rappel que haces con los clientes y toda la estructura que no solamente es por qué necesitas un dato, sino para qué. Y algo que hoy en día aplico muchísimo de todos los días en Adidas, ¿no? Es cuáles son los clientes cuáles son la negociación que tenemos con los clientes para entonces entender cuando hacemos el análisis del dato, ¿no? Que a lo mejor no lo puedes ver en un número cerrado, pero sí tienes que entender todo el contexto del negocio, no solamente de tu negocio, sino de la persona con la que estás negociando. Interesante, Paulina. La verdad, Em, sí. Te quería preguntar también que qué consejo le darías a tu yo estudiante de aquella época sobre cómo aprovechar el máster para entrar en el mundo de la analítica de datos como tú bien has hecho. Creo que hay que atreverse a preguntar todo lo que podamos a los profesores. O sea, en INESDI tienen una cartera de profesores que están laborando en el área y que tienen un montón de experiencia que a lo mejor nosotros que llegamos un poco sin experiencia creemos que son preguntas básicas y creo que al contrario, les dan estructura a los profesores para saber lo que no sabemos y entender qué nos tienen que explicar, ¿no? Yo fui una alumna muy preguntona y eso me ayudó muchísimo a entender a cuando llegué aquí a Adidas, ya sabía la estructura de muchas cosas que me habían explicado profesores, ¿no? Entonces, eso me ayudó un montón para ahora sí hacer preguntas un poco tontas o que creemos que son tontas, Bueno. que después no puedes hacer en el trabajo, ¿no? Exacto, exacto. Y que a veces se nos olvida que los profesores son expertos, así que qué mejor que consultarles a ello cuando estamos aún aprendiendo toda la razón. Pero sí que es verdad que a Exacto. veces nos cuesta un poco preguntar. Total. Ahora voy a pasar a hacerte algunas preguntas sobre tu trayectoria profesional y quería comentarte un poco cómo fue tu camino desde que empezaste o acabaste más bien el máster en INESDI hasta que llegaste a ser manager de reporting y analítica en Adidas, que fue algo inmediato, ya estabas en ese lugar, ¿cómo fue? Pasó que yo cuando vine a Barcelona de vacaciones en realidad, estuve buscando escuelas para hacer el máster y fui a tres escuelas.
Yo vengo de Product Management en Latinoamérica, donde veía un montón de datos que sentía que no se estaban aprovechando, ¿no? Entonces, buscaba un máster que me ayudara yo veía ese hueco laboral y ese futuro en el que iba a cambiar un poco el perfil laboral de mucha gente, porque yo venía a lo mejor un poco de marketing y de hacer Sí, digital y cosas así, y veía que esto va a cambiar radicalmente, ¿no? sí, Entonces, fui a 3 escuelas y el plan de trabajo y del plan de estudios de INESDI me gustó muchísimo más porque planteaban algo más técnico, ¿no? Aprendí a programar en Python, aprendí a hacer mm, SQL y aprendí a hacer dashboards en Power BI, que es algo que hoy uso todos los días. Y una de las cosas fue que, o sea, por una razón me decidí por INESDI y fue porque quería hacer más técnico mi perfil que me permitió en algún momento, cuando estuve buscando trabajo, hacer que mi perfil de negocio se hiciera mucho más interesante porque ya tenía un perfil técnico que me dio INESDI. Entonces fue mucho más sencillo aplicar a trabajos y cuando se abrió la vacante de Adidas fue ujú. el proceso que fue avanzando y avanzando y avanzando porque yo tenía ya ese perfil híbrido que hoy en día se necesita muchísimo. Sí, al final esa parte es lo que comentas, que la parte técnica hoy en día se está buscando mucho y no todo el mundo cuenta con ella, es así. Exacto. A mucha ¿Hubo gente algún? Sí, le da miedo aprender a programar cuando claro. hoy en día no es tan complicado. Tenemos inteligencia artificial y te da, una vez que entiendes la base de la programación, puedes hacer muchísimas cosas muy interesantes que no te permite Excel. Claro, claro. Y bueno, es lo que dices, tenemos ayuda de la inteligencia artificial que nos permite pues quizá no empezar desde el mismo punto que Exacto, hace bastantes años, ¿no? exacto. Eso sí. ¿Hubo alguna decisión o experiencia así más desafiante, algún reto que hoy agradeces y te enseñó algo importante que hoy agradeces en tu posición en Adidas, quiero decir? Es curioso porque definitivamente en mi último trabajo en México me despidieron porque el proyecto se estaba haciendo mucho más técnico, ¿no? Yo no tenía un Vale, perfil técnico y me despiden y yo, bueno, en eso me voy de vacaciones a Barcelona y apareció el máster, ¿no? Pero en un momento creemos que un despido es el final de algo, ¿no? Se me vino el mundo totalmente. encima, te pega en el orgullo y en el ego, el decir cómo es posible que me hayan despedido de un trabajo al que yo le estaba dedicando tanto tiempo y en un puesto que me estaba yendo muy bien en México, ¿no? Entonces, bueno, en esa depresión me fui de viaje, depresión, ¿no? La verdad la pasé, la pasé muy bien y me llevó Inesdi. Y en Inesdi me llevó al trabajo que tengo hoy en día, que lo estoy disfrutando muchísimo, ¿no? Que me está llevando a otros lugares. Entonces, en lo que en algún momento pasó, pensé que iba a ser lo peor que me podía pasar, me llevó a un lugar al otro lado del mundo, literalmente, ¿no? Al final todo pasa por algo y sí te ayudó a tomar la decisión de cambiar ese perfil más técnico que en ese momento te Exacto, mandaban en la propia empresa donde exacto. te... Claro, es que qué bien, qué bien. Cuéntanos un poco, Paulina, ¿cómo es un día típico en tu rol dentro del marketplace de Adidas para la península ibérica? Bueno, un día típico, yo lo dividiría un poco en dos, ¿no? Por un lado, yo tengo toda la revisión del dato del sell-out, de toda la venta que los clientes y los partners de Adidas nos transmiten, ¿no? Entonces, tengo que hacer una validación de todos esos datos en el que tenemos que confirmar que el dato que recibimos sea lo más correcto posible. Y eso es todo un proceso de validación con muchas personas de por medio. Y una vez que tenemos esa validación, entonces hacemos un análisis y de lo que el consumidor está comprando. Y una vez con esos insights, yo voy con el resto de mis compañeros, con otras áreas, para saber, para construir la cartera de lo que nosotros le vamos a vender a los clientes, ¿no? Al final, Adidas es una empresa de mayoreo. Nosotros le vendemos al Corte Inglés. Entonces Sí, tenemos que hacer el insight de qué está comprando la gente en el Corte Inglés para saber qué le va a vender Adidas al Corte Inglés, ¿no? claro. Entonces, si hacemos esa triangulación, yo entiendo lo que el Corte Inglés está vendiendo y voy con mis compañeros y hacemos insights para armar una cartera de acuerdo a las colecciones y a la temporada y a las prioridades que tenemos en Adidas, ¿no? Porque tenemos temporalidades dependiendo de, ya viene la Copa del Mundo, entonces Claro. tenemos un proyecto específico para la Copa del Mundo.
Viene Fall, Winter, Spring, Summer, pues tenemos diferentes estrategias para cada una de las temporadas. Entonces son diferentes ciclos y diferentes proyectos en los que yo tengo que estar dando insights a cada uno de los ciclos. Qué interesante. ¿Cómo se conectan estos datos con las decisiones estratégicas para acelerar el crecimiento top and bottom line, Paulina? Entiendo que es Bueno, un poco lo que me estabas comentando ahora, ¿no? sí, creo que una vez que entiendes lo que el consumidor está comprando, Exacto. puedes asegurarte de que el cliente no tenga sobrestock de producto que no va a vender porque el cliente no lo quiere. O que puedas posicionar producto nosotros lo llamamos incubación, que es producto que vamos a tener ahora para que de aquí al final del año la gente lo quiera más, ¿no? O puedas estar en unas tiendas y poco a poco la distribución se va abriendo para entonces no sobrecargar el mercado de un producto que después tiene un ciclo de vida también el producto, ¿no? Y lo vamos Claro. incubando, se va exponenciando el volumen y después esos productos van en caída, que es el ciclo normal de cualquier producto, ¿no? Entonces, esas estrategias de cómo hacemos qué producto vamos a vender en dónde, cuándo y por qué, es más o menos el rol que juega un poco entre un ciclo de mucha gente de por medio, ¿no? Antes me comentabas que en el máster de INESDI te enseñaron Power BI y que lo aplicas en tu trabajo. Sí. Quería a ver si nos podías dar algún ejemplo de cómo una visualización bien hecha de datos cambió un poco la conversación con el negocio. Uf. Sí, creo que ha sido de las buenas aportaciones que yo he hecho a Adidas, ha sido la Qué bien. visualización de datos, ¿eh? Porque, claro, Adidas es enorme y Sí. tenemos datos por toda Europa, ¿no? Y esos dashboards son pesadísimos, en los que quieres cargarlo y vas a durar 15 minutos y apenas va a salir un dato, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue hacer como data marts de productos de datos más pequeños en el que yo solamente tengo lo de Iberia, Portugal y España. Vale, Y de esas visualizaciones las armamos solamente para tener los datos más importantes que son estratégicos para cada área de los que llegan a revisar los dashboards, ¿no? Tienes a la gente de producto que quiere ver en unidades, tienes a la gente de ventas y a los directores que quieren ver net sales, tienes a la gente a lo mejor, bueno, estos son mis principales clientes, los diría usuarios, ¿no? La gente de producto que quiere ver unidades y la gente de ventas que quiere ver los net sales. Y entonces tienes vale, que hacer la unión para saber de toda la categorización que tenemos, dónde está la caída, dónde está lo que está aumentando, en qué áreas, en qué tiendas, en qué países, en qué regiones, ¿no? Y de ahí lograr insights lo más rápido posible con limpieza, con colores que te haga, creo que mucha gente pasa desapercibido los colores y son importantísimos por cómo leemos la facilidad que te da leer un dashboard, ¿no? El que el verde sea positivo y el rojo sea negativo, claro. el que el azul te muestre una cosa y el verde y a lo mejor el amarillo te muestre otra. Y creo que también usar números, o sea, al final todo es número, pero que el número esté dentro de un contexto y que ese contexto se entienda en el mismo dashboard. Eso nos lo enseñó ahí Alex su clase, que hoy en día lo aplico un montón en todos los dashboards que yo construyo. Entonces, esto al final tiene una repercusión en las decisiones del negocio que tienes y en el uso del dashboard, ¿no? Porque mucha gente va a entrar, va a sacar el dato y no le dan clic a las cosas, ¿no? Y tienes que ir tú siendo como un poco partidario y ¿cómo se dice? Evangelizador de que Sí. usa el dashboard, porque tenemos datos, muchísimos más datos de los que un Excel puede manejar. Entonces puedes llegar a insights muchísimos más interesantes a un nivel macroeconómico, ¿no? No solamente de Vale. una tienda, sino de todo el país o de todo el continente. Entonces, eso llegas a un nivel un poquito más arriba y con insights mucho más interesantes. Y me decías que lo implementaste tú en el lugar en el que estás. Sí, lo que pasa fue que tenemos un equipo en Alemania, en Gerso, donde ellos hacen toda la centralización de los datos, ¿no? Vale. Y eran demasiados datos y yo solamente agarré los que a mí me interesan
y yo creé mis propios dashboards para que sea más fácil y más rápido leerlos para la gente que de aquí en España y en Claro, Portugal. Yo los creé desde cero con mi equipo. Tenemos a una persona que hace todo el cruce de tablas y yo me puse a hacer las visualizaciones de los datos. qué bien, la verdad, qué bien. Un buen Sí. ejemplo de aplicación de eso, de algo que aprendiste, la verdad. Totalmente. Totalmente. Justo lo que apliqué, lo que me enseñaron en el salón de clase con Alex y con Ignasi, es algo que yo he aplicado todos los días en mi trabajo en Adidas. Qué bien, qué bien. ¿Qué es lo más desafiante de trabajar con grandes marketplaces y cómo los datos os ayudan a, bueno, a gestionar esta relación y los retos que van surgiendo, supongo, en el día a día? Uy, y definitivo algo que nos explicaron mucho en el máster es la gobernanza de los datos. Eso es lo más complicado, porque si nosotros recibimos malos datos, los resultados y los insights que tengamos van a ser malos, ¿no? Garbage in, garbage out. Eso lo repetían constantemente. Y al ser una empresa tan grande, lo hace todavía más complejo porque Claro, tenemos la segmentación de las categorías, de los clientes, de los productos. Hay muchísimas segmentaciones, ¿no? Y entonces para cruzar todos esos datos es todavía más complejo. Y la gobernanza del dato ha sido bastante compleja también porque estás hablando de diferentes países, de diferentes regiones, de diferentes realidades, de negocios también muy diferentes, de clientes pequeñitos que no tienen capacidad a lo mejor de tener una organización o de clientes muy grandes que ya tienen una organización y que no se van un cambio claro, es complicadísimo, ¿no? Entonces, eso lo hace un reto mucho más complejo en el que no puedes ser flexible porque si no vas a tener malos datos, pero si no eres flexible, no vas a tener datos. Entonces, ahí ese es el reto más grande que tiene una empresa como Adidas, ¿no? Tener un dato lo más certero posible y lo más organizado claro. posible. Y esto es lo que te encargas tú. Algo así. El, Me decías eso, que es un mercado muy grande, muy competitivo con el que trabajáis, entonces quería saber un poco eso, cómo se priorizan las oportunidades de crecimiento en este sector, que al final, bueno, es eso, es una empresa enorme, trabaja con otros mercados también enormes y muy competitivos. Demasiado competitivos y sobre Claro, todo sabiendo que Adidas tiene ciertos momentos en los que podemos brillar y venimos de años, la verdad, bastante buenos, eh, pero viene el World Cup, por ejemplo, ¿no? En el que estamos metidos 100% en cómo vamos a brillar en el momento, porque Adidas al final es fútbol. Pero también somos fashion, ¿no? Y entonces estamos en claro, el en el Paris Fashion Week y tratamos de estar en todas las tiendas de fashion y seguir influenciando la expresión a través del deporte, ¿no? Estuvo Bad Bunny, que ha sido un partner que ha sido importantísimo y que estamos revisando qué está haciendo Bad Bunny, qué está haciendo Messi, o Lamine Yamal, o estas personas que hacen que Adidas se posicione como una marca aspiracional, por un lado, ¿no? sí, Pero después tienes estos grandes eventos y cómo le haces para que esos productos estén en el consumidor que los quiere comprar, ¿no? Y en un mercado como el de España o como el de Portugal, España es mucho fútbol y sí, esto es importante que el fútbol esté tan presente en Adidas, ¿no? Que Adidas sea tan fútbol. Entonces eso nos ayuda mucho en eventos deportivos, pero también en eventos musicales. Y también creo que España, particularmente con su conexión con Latinoamérica, ha sido importante en la diferenciación que tenemos con el resto de Europa, ¿no? Entonces siempre es buscar en todo el ecosistema el espacio donde no está Adidas y donde podemos estar. Y eso viene desde una tendencia como Bad Bunny hasta dónde pones los zapatos de Bad Bunny para que los compren, claro. ¿no? Y cómo los muestras también, porque eso también, Qué también depende difícil, ¿eh? mucho. Qué Difícil, difícil. pero interesantísimo. No, sí, 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 eso desde luego. Te quería preguntar sobre perspectivas de futuro. Tú hiciste un buen análisis de perspectiva de futuro cuando me comentabas que te despidieron de la empresa, así que confío en tus Sí. respuestas. Em, Te quería preguntar, Paulina, qué tendencias ves en el uso de los datos y la analítica en el sector del retail para, bueno, para los años venideros. Y algo que me han comentado mucho mis compañeros en Adidas es este cambio que han visto ellos
de cómo antes el vendedor tenía que tener una interacción muy cercana con el cliente. Y hoy en día tienes que tener una interacción con el número y tienes que ser un analista de datos. Y ser el analista de datos es entender el negocio. Pero sí creo que viene más. Hoy en día, por ejemplo, sacar un cálculo, lo puedes hacer un cálculo muy complejo con Machine Learning y te va a dar una cartera para tu cliente en 5 minutos, ¿no? Lo que Claro. antes dedicaban semanas enteras para armar una cartera, hoy lo haces en 5 minutos. Lo complejo es entender no solamente la estructura técnica, que eso lo aprendes y cada empresa tiene su realidad, sino entender el negocio y en dónde es el gap donde tú puedes entrar y cómo te mantienes en las puertas que ya tienes abiertas, Sí. ¿no? Creo que esa es la complejidad de lo que viene mantenerse una vez que eres un analista de datos. No solamente es entender el número, es entender el negocio y la realidad económica, política, cultural del país en donde estás, ¿no? Porque hoy lo vemos, Donald Trump cambió un montón la situación del mundo y al mismo tiempo es como, bueno, ¿cómo continuamos? Porque no nos vamos a detener por un país, ¿no? Y buscar otra manera para seguir creciendo, ¿no? No solamente se trata de vender, se trata de mantenerte relevante porque queremos Claro. tener algo, queremos cambiar al mundo, ¿no? En Adidas te lo demuestran constantemente, cómo mantenemos el deporte eh, siendo relevante, cómo nos seguimos manteniendo aspiracionales. Y eso va muy de la mano con saber armar un Excel complejo. Sí, tiene una propuesta de valor, eso, muy, Exacto. muy aspiracional, exacto. Dirías que ahí está el reto que enfrenta el sector, ¿verdad? Sí, totalmente, porque aparte es un sector muy competitivo donde vienen marcas a lo mejor más pequeñas, pero que te quitan un espacio que tú ya dabas por sentado en dos Claro. segundos, ¿no? Y luego tienes a enormes como Nike, como Puma, que también están haciendo las cosas muy bien y si te descuidas, te quitan parte del mercado. Entonces esa competitividad la tienes que mantener con muchísima apertura a lo que el consumidor está, hacia dónde se está yendo el consumidor. Claro. Ya para acabar con esta Alumni Talk, Paulina, quería cerrar pidiéndote un consejo. No sé qué consejo le darías tú a quien quiere trabajar, meterse de primeras en el ámbito de la analítica de datos dentro de una empresa pues importante, competitiva en el sector del retail, por ejemplo, como tú has hecho en Adidas. Creo que es importante empaparse del sector, que hay muchísima información allá afuera, hay muchos podcasts, hay muchos canales de YouTube que explican el negocio de maneras interesantísimas, tanto de fútbol como el mundo fashion. El Sí. retail al final es una industria bastante grande y compleja que no solamente se queda en lo que Adidas hace, ¿no? También hay muchísimas otras subindustrias. Ese es por un lado entender el negocio que llega a ser lo más complejo. Y la otra, aprendan Python. O sea, aprendan Python, aprendan SQL y no le tengan miedo a la inteligencia artificial porque sí siento que va a venir a simplificar mucho los procesos operacionales y esos procesos operacionales que a lo mejor antes hacía una persona porque sabía manejar Excel. Hoy en día se lo preguntas a Copilot, a ChatGPT, se lo pones a Cloud y te va a hacer una operación, ¿no? Pero de nada te va a servir que esa operación sea automática si no entiendes el contexto del negocio. Entonces, creo que tiene que ir siempre en paralelo, ir entendiendo el negocio y entender cómo se hace una programación y una automatización. Es muy buen consejo. Bien. Con este, con este consejo despedimos la Alumni Talk de hoy con Paulina, que ha sido la verdad que de lo más enriquecedora, hay que decirle, muy interesante. Sobre todo, bueno, si vuestro objetivo es crecer profesionalmente en el sector de la analítica de datos, la verdad que Paulina ha dado muchas, muchas pistas de por dónde seguir. Yo no quería despedirme sin invitaros a uniros al site Alumni y a nuestro grupo de LinkedIn, donde podréis dar al día de todos los servicios, eventos, las Alumni Talks que vamos publicando bueno, de nuestra comunidad alumni que cada vez es más grande y crece más. Si tenéis alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios y Paulina y yo os daremos respuestas. Y nada, agradecerte, Paulina, muchísimas gracias
por esta conversación. La verdad que me ha parecido muy interesante y yo creo que a toda nuestra comunidad que nos escuchan le va a parecer igual de interesante. Perfecto, muchísimas gracias a ti. Gracias, Paulina.